El 26 de febrero de 1919, el Gran Cañón en Arizona se convirtió oficialmente en el 15º Parque Nacional de los Estados Unidos de América. El cañón, una garganta del río Colorado, y los cañones tributarios que lo rodean están formados principalmente por terreno muy escarpado y abrupto. Aunque las áreas a lo largo del borde norte y sur han sido mantenidas y cultivadas con fines turísticos, los peligros abundan dentro del propio cañón e incluso desde las zonas turísticas bien cuidadas en el borde. Es sorprendentemente común que las personas caigan y mueran, a menudo de maneras que desafían completamente la lógica. Los parques nacionales en Estados Unidos son áreas naturales protegidas, elegidos por su belleza natural, geología y ecosistemas únicos, y por sus muchas opciones para senderismo, exploración y actividades recreativas. El Parque Nacional del Gran Cañón es uno de los más populares y de hecho se considera una de las 7 maravillas naturales del mundo. Millones de personas visitan el Parque Nacional del Gran Cañón cada año, la mayoría de ellas sin incidente. Vienen a ver la increíblemente vasta garganta en sí, a recorrer algunos de los muchos senderos dentro de ella, a observar arte rupestre antiguo y formaciones geológicas, y a veces a disfrutar de paseos en balsa por el río o vuelos en helicóptero sobre el cañón. Para un visitante casual, la idea de que alguien pueda caer desde el borde hasta el cañón mismo puede parecer absurda. La garganta es tan vasta, tan imposible de no ver, y tan obviamente peligrosa que parece lógico que inspire precaución para cualquiera que se acercan a ella. Y sin embargo, existen registros de más de 50 caídas, la mayoría fatales, a lo largo de la existencia del Parque Nacional. La mayoría de las caídas ocurrieron en zonas populares y concurridas de observación, no en áreas remotas fuera del camino. Específicamente debido al alto número de visitantes, muchas de las zonas turísticas más populares han sido equipadas con barandales o muros, así como señales altamente visibles que advierten a los turistas que permanezcan en los senderos y se mantengan alejados del borde. Para mitigar aún más el peligro, a cada visitante del Parque Nacional se le entrega un folleto o se le da una advertencia verbal describiendo los riesgos más importantes para la vida. Los guardabosques patrullan regularmente y hablan con visitantes para prevenir conductas peligrosas. Y aún así, a pesar de todo esto, las caídas siguen ocurriendo. Hay 3 causas principales cuando se trata de caídas desde el borde. Primero y ante todo, las personas tienden a caerse cuando intentan tomar o posar para fotografías llamativas. Aunque morir en busca de una selfie puede parecer un fenómeno relativamente moderno, la primera caída de este tipo ocurrió en un punto sorprendentemente temprano en la historia del cañón. El 22 de marzo de 1925, Louis W. Thompson, de 40 años, intentaba tomarse una foto de sí mismo de pie en el borde del cañón. Mientras se hacía a un lado para encuadrar mejor su foto, perdió el equilibrio y cayó al vacío, muriendo en el acto. Desde entonces, decenas de otros turistas también han perdido la vida en busca de la fotografía perfecta. Entre ellos está John Eric Hastrick, de 20 años. El 27 de abril de 1981, Hastrick intentaba tomar una foto no del cañón, sino del Hotel Bright Angel Lodge en el borde sur. Buscando un mejor ángulo, trepó por encima de una barandilla y con el visor de la cámara pegado al ojo, caminó de espaldas hacia el borde del abismo. Se fue por el borde y cayó a su muerte antes de poder encuadrar la toma que quería. Casi 2 décadas después, el 19 de agosto de 1999, Gabriel Comerford, de 25 años, estaba visitando Moran Point en el borde sur. Quería una foto de recuerdo y como estaba solo, les pidió a unos turistas que le ayudaran a tomarla. Ellos aceptaron de inmediato y Comerford les entregó su cámara. Luego trepó por encima de la barandilla, caminó hacia un precipicio angosto, perdió el equilibrio, resbaló por una pendiente rocosa y cayó al vacío. Sin saber qué más hacer, el turista con su cámara la usó para tomar varias fotografías de los últimos momentos de Comerford. No era el recuerdo que hubiera querido.
Muchas otras personas también han sido víctimas del deseo de obtener la foto perfecta al borde del Gran Cañón. A pesar de esto, es interesante notar que en casi cualquier visita al Parque Nacional del Gran Cañón se puede ver a muchísimos visitantes en casi cualquier área de observación popular. Viajan más allá de las barandillas, se suben a repisas precarias o toman otros riesgos increíbles con tal de posar para las fotos. La segunda causa común de caídas desde el borde es menos clara, pero se relaciona con la inmensidad del cañón. Existen numerosos reportes de visitantes que se sienten invadidos por mareos o una sensación de vértigo al sentarse en el borde del cañón. Un incidente impactante de este tipo ocurrió el 9 de marzo de 1989. La turista de 34 años Josaila Elixman se sentó justo en el borde del cañón en Mojave Point en el borde sur y disfrutó de la vista espectacular. Sin embargo, cuando intentó levantarse y alejarse del borde, fue vencida por el mareo y cayó a su muerte. Tan solo 3 días después, lo mismo volvió a ocurrir. La turista de 21 años, Yuri Nagata, estaba visitando el mirador Second Trail View en el borde oeste como parte de un tour grupal. Al llegar al área de observación, el guía del grupo se dirigió a todos, contándoles sobre el terrible incidente que involucró a Elixman. Nagata escuchó atentamente esta historia de advertencia y de inmediato caminó hacia la barandilla, la cruzó y se sentó en el borde del cañón. Cuando una de sus amigas le pidió que se pusiera de pie y posara para una foto, ella, al igual que Elixman, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Aunque es raro que dos incidentes idénticos ocurran tan cerca uno del otro, la historia resuena a lo largo de la historia del cañón. Antes de Nagata y Elixman, estuvo Elizabeth Hazelhurst, de 21 años, quien en 1971 se sentó en el borde del cañón con amigos y perdió fatalmente el equilibrio cuando intentó ponerse de pie. Antes de ella, estuvo Herbert E. Kolb, de 17 años, quien en 1947 murió exactamente de la misma manera después de ver el atardecer desde el borde con su novia. En cada caso, la víctima asumió lo que percibía como un pequeño riesgo. Se sentaron al borde del cañón para disfrutar la vista, la última vista que verían en su vida. En tercer lugar, y finalmente, una pequeña pero significativa cantidad de tontos han sido causados simplemente por el deseo de presumir. El 28 de noviembre de 1992, Greg Austin Gingrich, de 38 años, estaba visitando el parque con su familia. El grupo estaba caminando por el borde sur cuando Gingrich vio una oportunidad para hacerle una broma a su hija adolescente. Planeaba trepar el muro de piedra bajo que separaba el sendero del borde del cañón, y luego fingir perder el equilibrio y caer hacia el vacío. Luego saltaría a una repisa al otro lado del muro, se agacharía ahí unos instantes, solo el tiempo suficiente para asustar a su hija antes de volver a aparecer y mostrarle que estaba ileso. Su broma no salió como planeaba. En el momento en que Gingrich aterrizó en la cornisa, perdió el equilibrio y cayó hacia el cañón de verdad. Cayó sin hacer un solo sonido, tal vez demasiado sorprendido por su fatal error de cálculo como para siquiera gritar mientras caía. El objetivo de su broma, su hija adolescente, ya estaba acostumbrada a que su padre le jugara trucos. Sin saber que en realidad había caído, ella siguió subiendo por el sendero esperando que él la siguiera en cuanto viera que su broma no había afectado. Ella siguió todo el camino hasta el estacionamiento y se reunió con el resto del grupo antes de darse cuenta de que algo realmente andaba mal. Pasaría la noche antes de que un equipo de búsqueda y rescate encontrara el cuerpo de Gingrich y confirmara por completo que su última broma realmente había ido demasiado lejos. De manera similar, presumir pudo haber sido un factor en otra muerte el 8 de septiembre de 1993. James Merriman, de 51 años, era un residente de Flagstaff que periódicamente montaba su bicicleta hasta el Gran Cañón para arrastrarse entre las barandillas en los lugares turísticos populares y recoger monedas de las cornisas donde los turistas las arrojaban para la buena suerte. Merriman solía acampar en el cañón durante estas expediciones de recolección de monedas
y era conocido por los guardabosques. De hecho, apenas una semana antes, habían sido llamados para rescatarlo cuando tuvo dificultades y quedó atascado en una cornisa mientras recogía monedas. Este incidente, al parecer, no disuadió a Merriman de su plan para hacer dinero. El 8 de septiembre visitó Mather Point en el borde sur. Al trepar la barandilla y recoger unas monedas, notó que cautivaba a los turistas presentes. Confiado en sus habilidades, Merriman comenzó a saltar de un lado a otro entre dos rocas, invitando a la multitud que lo observaba a tomarle fotos. Sus últimas palabras fueron simplemente: «Obsérvenme». Apenas las pronunció, perdió el equilibrio y cayó a su muerte. De nuevo, estos son solo algunos incidentes de un catálogo de muchas almas desafortunadas. La gran mayoría, jóvenes y hombres, han sufrido caídas fatales, mientras demostraban su valentía y seguridad al caminar al borde de uno de los abismos más grandes de la Tierra. Aunque parezca improbable que alguien caiga en el Gran Cañón cuando el peligro que representa es tan evidente, puede suceder y de hecho sucede. Es fácil criticar a las víctimas de estos incidentes como imprudentes y lamentar su falta de sentido común. Pero también es importante recordar que sus vidas se truncaron por un simple error de juicio, un malentendido momentáneo o por no haber apreciado el peligro que tenían delante. En cada caso fue un breve y terrible error de cálculo hecho en cuestión de segundos, cuyas consecuencias consumieron el resto de sus vidas.